Estamos a menos de un mes del regreso de Devin The Dream Haney, que peleará en las 147 libras y lo hará ante un boxeador como Brian Norman Jr., un boxeador que para muchos parece ser de trámite o una pelea fácil para Devin Haney, pero yo no estoy tan de acuerdo. ¿Y por qué digo esto? Si miramos la hoja de vida de Brian Norman, lo primero que salta a la vista es un número que grita peligro: 28 victorias, 0 derrotas, 0 empates y 25 knockouts. Esto nos da un impresionante porcentaje de knockout de casi el 90%, casi 9 de cada 10 oponentes que han enfrentado al destructor no han escuchado la campana final. Para poner esto en perspectiva, Haney tiene un 46% de knockouts, la diferencia de poder es abismal y en el boxeo el poder es un gran ecualizador. Es la única herramienta que anula por completo la diferencia de habilidad, técnica, velocidad o experiencia. Primero que nada, creo que tendremos que hablar del peso, porque Haney es un campeón que subió de las 135 libras, hizo su debut en las 140 en contra de Regis Prograis, donde dominó, pero la prueba de fuego fue su barbilla en contra de Ryan García, y esto ya ha dejado dudas. Brian Norman Jr. en cambio es un hombre de 147 libras, o un super welter ocasional. Él no ha estado subiendo, ha estado bajando y estableciéndose en su peso natural, lo cual significa una ventaja de solidez física bastante grande. Haney por otro lado es largo y esbelto, mientras que Norman es musculoso y bastante denso, absorbiendo mejor el golpe de la división. Cuando Norman Jr. se pare en la báscula, estará secando muy poco peso para hacer las 147 libras y será un super welter con esteroides prácticamente en la división de los welter. Este factor de tamaño natural se traduce en dos grandes cosas críticas: primero que nada, más poder explosivo en sus golpes y capacidad de aguante ante el castigo. Pero no solamente fuerza bruta, porque el boxeo de Brian Norman Jr. está construido sobre la premisa de finalización, no solo de knockout puro. Me explico. Norman no es un peleador que solo depende de su derecha, su trabajo al cuerpo es brutal y persistente. La tasa de knockout técnicos que posee indica que no solo busca el golpe de knockout que apaga luces, sino el castigo acumulado que obliga al referee o a la esquina a detener la pelea, como así también su gancho izquierda, que es una herramienta demoledora que utiliza la media y la corta distancia, justo donde un boxeador de piernas como Haney suele atascarse ocasionalmente. También tiene presión constante y ajuste de distancia. Norman es un boxeador de presión, pero con buen timing dentro de lo que cabe. No es solamente un toro que avanza, sino que sabe cortar el ring. La clave para Norman será cerrar la distancia y forzar a Haney a pelear de espaldas a las cuerdas. Si Haney no puede extender su jab y boxear a la distancia de seguridad, entra en el rango de demolición de Norman, y ahí se repetirá la historia con Ryan García probablemente. También hay hambre y mentalidad. Haney ya es un campeón indiscutido de peso ligero, campeón en 140, su legado está semi asegurado, mientras que Norman Jr. es un hombre que busca la pelea que lo cambie todo. Esta es su oportunidad para ganarse un gran billete y reconocimiento, pero bueno, la mentalidad no es algo que se puntúe de cara a los jueces, así que pasemos ahora a hablar de la experiencia que posee Devin Haney, porque aquí es donde la narrativa se pone interesante. Muchos analistas minimizan a Norman Jr. porque su lista de oponentes no incluyen a un Lomachenko, a un Camboso si se quiere, a un Regis Prograis. Esto es un error de cálculo y bastante peligroso, porque es cierto que Norman no ha enfrentado a un élite top 5, pero acumuló rounds de experiencia en el nivel inmediatamente inferior, rivales que son duros y que le permitieron refinar su poder. Haney es un boxeador que se basa en la perfección técnica. Él odia, y cuando digo odia odia mucho ser golpeado. Cuando Lomachenko, Ryan García, incluso el mismo Jorge Linares, a pesar del drama, lograron conectarle, Haney mostró bastante incomodidad. Y Norman no necesita ganar por puntos, él necesita ganar por knockout. Y su historial demuestra que tiene un porcentaje de bateo suficiente para lograrlo. Si Haney tiene una noche de desconexión, si su timing está lento un segundo, su barbilla se ha debilitado ligeramente tras la subida de la división, Norman tiene las herramientas para finalizar la pelea en cualquier asalto. El riesgo está basado en el poder de knockout, y este es 100% real. Pero ahora pasemos a la pregunta del millón. ¿Por qué Devin Haney y Bill Haney, su padre, conocidos por ser unos gestores de riesgos metódicos y fríos, tomaron esta pelea? No es un gran nombre, lo que significa poca ganancia en el pay-per-view, pero sí un gran riesgo físico, ese 89% de knockout que posee. Ellos deben haber visto una diferencia estructural, un error o una carencia tan evidente en el boxeo de Brian Norman Jr. que lo catalogaron como un riesgo medido y por lo tanto aceptable. Para entender el riesgo que Haney y su equipo toman, miremos primero las peleas anteriores. Por ejemplo, Haney contra Lomachenko.
Haney se enfrentó a un futuro Salón de la Fama que de ganarle le daría muchísima exposición, y el riesgo era la técnica y la experiencia de Lomachenko, pero Haney tenía la ventaja en juventud, tamaño, frescura, era un riesgo bastante gestionado, donde la edad era el factor X a favor de Haney. También Haney contra Ryan García. Aquí el riesgo era el poder explosivo y la popularidad que tenía Ryan García, que le podía transferir a Devin Haney en caso de que este último gane. Pero el equipo de Haney también vio la indisciplina, la inestabilidad mental y los problemas de peso que Ryan García venía acarreando. Calculaban que la ventaja técnica y de ring IQ de Haney dominarían la pelea contra García, que venía mentalmente mermado. El cálculo fue casi perfecto, excepto por el hecho de que Ryan García logró conectar lo suficiente para derribarlo 3 veces, aunque el resultado fue polémico e invalidado por las fallas de Ryan García, pero la amenaza de poder se hizo presente. Ahora, ¿qué vieron en Brian Norman Jr.? En el caso de Brian Norman Jr., Haney y su equipo seguramente vieron el siguiente punto ciego que creen que puede explotar en su boxeo de élite, la defensa de nivel B, su primer punto ciego. Brian Norman, debido a que ha podido noquear a la mayoría de sus oponentes, no ha tenido que desarrollar una defensa hermética y de élite. Su defensa a menudo se reduce en esquivar el primer golpe para soltar un counter de poder o comerse el golpe para poder golpear. El equipo de Haney probablemente cree que con el jab de alto volumen y la movilidad superior de Haney van a poder penetrar la guardia de Norman Jr. con una consistencia que él nunca ha enfrentado. Creen que la defensa de Norman se romperá bajo la presión del boxeo cirujano de Devin Haney, como así también la inexperiencia en round de campeonatos. Un alto porcentaje de knockout significa que Norman no ha peleado muchos rounds de campeonatos, los 10, 11 y 12, contra oponentes que le exijan boxear. Haney, en cambio, ha ido a la distancia con Prograis, Lomachenko, Kambosos 2 veces. También hay patrones predecibles. El punto ciego número 3. Los pegadores a menudo tienen patrones de movimiento predecibles cuando intentan acortar la distancia para soltar golpes pesados. Haney, como el maestro defensivo y contragolpeador que se especializa en detectar estos patrones, tiene su esperanza en un juego de pierna superior, que mantendrá a Norman frustrado, y en el momento que Norman se lance con furia, Haney puede pivotear y castigarlo con counters limpios y rápidos que le den un flash knockdown, así como contra Prograis. Ahora, el cálculo es claro, Norman es un riesgo aceptable, porque no aprendió a boxear a la distancia de élite, su defensa no está probada y tiene de cierta manera pies planos. Es un trade-off, arriesgar la barbilla por la oportunidad de brillar técnicamente y, lo más importante, ganar un cinturón en una división extra, una división más alta, sin tener que pasar por negociaciones infernales contra un contendiente top y bien establecido. Es el camino menos complicado al título, a pesar de la dinámica de poder, es una estrategia de alto riesgo táctico, pero bajo riesgo político si se quiere. Pero si el cálculo falla, las consecuencias para la carrera de Haney serán irreparables, y eso nos lleva a la impopularidad de Devin Haney. Es un hecho innegable que Devin Haney, a pesar de su talento generacional, es uno de los boxeadores de élite menos querido en la actualidad. Su estilo de boxeo, aunque efectivo y técnicamente brillante, es a menudo tachado de aburrido o demasiado precavido por el aficionado casual. La gente quiere acción y Haney tiene maestría defensiva. Es el boxeador que no cae bien. Su personalidad en las entrevistas, a veces percibida como arrogante o demasiado confiada, no ayuda a la causa. Y no se necesita ser amigable para llevarse al público. Pero Haney no es carismático, es simplemente arrogante sin tener esa parte de carisma. Y las controversias alrededor de su padre y entrenador Bill Haney solo le han añadido más leña al fuego. La afición se cansa de la perfección sin drama o de la controversia sin acción. En el boxeo moderno, la venta de un pay-per-view se basa tanto en habilidad como en narrativa y simpatía o antipatía que pueda tener un púgil. Como así también perdería poder de negociación. Haney tiene la capacidad de exigir pay-per-views grandes y bolsas por ser un campeón indiscutido en ligero y luego campeón en 2 divisiones. Una derrota ante Norman le quitaría todo el poder de negociación. Los rivales top como Teófimo, Prograis o un regreso a 140 libras se sentirían más cómodos negociando, sabiendo que ya no tienen el aura de invencibilidad en contra, esa aura que tenía Haney antes de ser derrotado supuestamente por Brian Norman Jr. Esta pelea sería en esencia una prueba de mercado. Si Haney gana de forma dominante, silencia a los críticos y revalida su estatus. Si pierde, su carrera como superestrella y boxeador libra por libra se desploma, regalándolo a ser un hombre que fue noqueado por un pegador con bajo currículum. El riesgo es absoluto a mi entender. Devin Haney es un boxeador de élite y la probabilidad dicta que su IQ superior, su ring IQ de alto nivel y su capacidad de ajustar las tácticas round por round le darán la ventaja para ganar por una decisión fácil, probablemente un 112 a 116. Pero
No estamos hablando de probabilidad, estamos hablando de riesgo. Y aquí el riesgo es ese 89% de knockout de Brian Norman Jr. Haney y su equipo está claro que vieron una falla en el currículum de Norman o en su técnica, una creencia que pueden boxear a la perfección sin ser tocados. Vieron un riesgo medido, y hay que decirlo, pero Norman es un pegador genuino, con un récord impecable y una ventaja en tamaño. Su hambre combinada con su poder lo convierten en un tipo peligroso. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que Brian Norman Jr. ganará esta pelea? ¿O acaso Devin Haney se convertirá en campeón en las 147 libras? Lo leeré en los comentarios y espero verlos a todos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias.